El día de hoy, pues, vamos a terminar lo que es el tema de, bueno, el tema en sí es más extenso, ¿no? Pero esta parte puntual, que es de ángulos, bisectrices y operaciones de suma y resta de ángulos, lo vamos a terminar el día de hoy. Chanfle. Se le acaba la batería. Ya. Entonces, vamos a poner aquí ángulos. Ángulos partidos. Ok, entonces, lo de ahora, bueno, la clase pasada ya habíamos hecho la teoría, ¿no? Habíamos explicado sobre las bisectrices, cómo parte un ángulo en dos. Habíamos explicado los tipos de ángulos, ¿no? Habíamos explicado los tipos de ángulos en los que teníamos los ángulos, bueno, vamos a poner así, ¿no? Teníamos los ángulos agudos, que medían menos de 90 grados, ¿no? O sea, menos de 90 grados. Teníamos los ángulos rectos, que formaban 90 grados, ¿no? Formaban 90 grados. Teníamos los ángulos obtusos, que ya sobrepasaban los 90 grados, ¿no? Sobrepasaban los 90 grados. Y teníamos el ángulo llano, que pues medía 180 grados. Eso sí, teníamos el ángulo también de una vuelta. ¿Que cuánto medía el ángulo de una vuelta? Pues claro, ¿no? Muy bien, 360 grados, ¿no? 360 grados. Ok, ¿no? Y pues esos eran los tipos de ángulos. Pero también habíamos hablado de las bisectrices, que lo que hacían eran partir a un ángulo a la mitad, ¿no? Esta vendría a ser la bisectriz que partía este ángulo en dos partes iguales. Y finalmente también habíamos visto que también podíamos sumar ángulos, operarlos, ¿no? Como sea, siempre y cuando donde comenzara uno, pues terminara el otro. Así es, así tenemos este ángulo y donde acaba él, pues comienza otro. Estos tres, si los sumaban, formaban el ángulo total. ¿Ves? Formaban el ángulo total. Entonces, eso era lo que habíamos visto la semana pasada. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, o sea, lo que vamos a hacer ahora es practicar un poco más lo que habíamos visto en la clase pasada. Ok. Para eso vamos a poner acá nuestras rayitas. Y ahora sí nos vamos a poner a resolver. Pregunta. A ver, a ver, aquí en las clases por Zoom no es necesario que me digan, que me avisen que quieren hacer una pregunta. Porque cuando ustedes me escriben no interrumpen a nadie. Ustedes hagan la pregunta, ¿no? Hagan la pregunta, cuando yo la lea, la respondo. Vamos a ver, tenemos este problemita en las que nos piden X. En las que nos piden X. ¿De qué nos podemos apoyar para calcular el X? ¿De qué nos podemos apoyar? Ya, yo estoy preguntando de qué nos podemos apoyar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, Sebastián? Si yo digo, sí, la respuesta está, ya, pues, lo demás que más me van a hacer. Necesito que me digan, que me entiendan la lógica del tema.
Nos podemos apoyar en 110, pero no, pues, o sea, ¿de qué teoría? O sea, ¿de qué teoría? Acá podemos nosotros, bueno, o sea, para que me entiendan, ¿no? Para que me entiendan a qué me refiero, al momento de preguntar en qué nos podemos apoyar, pues nos podemos apoyar en lo que es suma de ángulos y nos podemos apoyar en el ángulo de una vuelta. Porque yo veo que aquí, este angulito de 2x, donde acaba comienza el x, donde acaba comienza el 110, donde acaba comienza el 100 y donde acaba comienza el x más 30, y todos terminan esa vueltita, ¿no? O sea, si yo sumo todos, me debería dar el ángulo de una vuelta. Entonces, ¿qué hago? Pues lo sumo. Voy a sumar todo. Voy a sumar en este sentido. Vale. Primero veríamos al x, ¿no? El AB. Le sumaríamos 2x, que es el ángulo que sigue. Luego le sumaríamos x más 30, ¿no? El tercer ángulo. Luego le sumaríamos 100, que es el que le continúa. Y finalmente 110, que es con el que cierra toda la vuelta. Y se supone que si sumado da toda la vuelta, me daría 360. Sebastián, cálmate. Calmaos, calmaos. Ya. Ahora aquí, esto ya terminó, dejó de ser geometría y se vuelve una ecuación. Vamos a sumar esto y ya es álgebra, ¿no? X más 2x más x, esto es 4x. Y si ya sumo por lo de acá, tengo 30 más 100 más 110, sería pues 240. Y esto sería igual a 360. ¿Ah? Y finalmente pues tendría 4x, 360, y el 240 de aquí pues se iría al otro lado a restar. Y pues obtendríamos que 4x es 360 menos 240, eso es 120. Y el 4 pues ahora vendría a dividir, y aquí sería 120 entre 4, pues 30 grados, ¿no? 30 grados. Ahí muy bien Sebastián, muy bien Reginaldo, muy bien Kiara, muy bien. Pues no sé quién más. Pero son los que sacaron que el X valía 30. C de cabeza. Vamos a ver el siguiente problemirigillo. Vamos a ver el siguiente problemirigillo. Ok, tenemos este problemirigillo. De aquí ahora, ¿en qué nos podemos apoyar? En suma de ángulos. ¿Y qué más? Y en el ángulo recto, ¿no? Claro. Eso es lo que debemos identificar. Que estos tres angulitos se pueden sumar porque continúa uno después del otro. Y juntos, pues nos dan este angulito que no se ve mucho, pero acá está, ¿no? El cuadradillo, ¿no? El cuadradillo. Y el cuadradillo, que es el ángulo recto, sabemos que es un ángulo que mide 90 grados. ¿No es así? Entonces me voy a apoyar de lo que es sumatoria de ángulos, ¿no? Hay que recordar que eso también es el símbolo de sumatoria. Y recordar el ángulo recto, ¿no? El ángulo recto que también se puede escribir de esta manera, ¿no? El ángulo recto. Con estos dos, pues, ¿a qué me lleva? Pues que si yo realizo la suma, ¿no? Puedo realizar mi suma en este sentido. Tengo, por ejemplo, el 4x
Luego el que lo continúa es el x, ¿no? Y luego el 20. De 4x más x y más 20. Eso me daría todo el ángulo. Todo el ángulo que, como ya hemos dicho, es un ángulo recto. Por lo tanto, mide 90 grados. ¿No? Entonces aquí pues simplemente realizamos las sumas. 4x más x es 5x. Y ese es igual a 90 y este 20 pues iría al otro lado a restar, ¿no? Estaba sumando, pasaría a restar y tendríamos 90 menos 20. Finalmente 5x sería igual a 70 y x sería igual a 70 entre 5, que eso es 14, 14 grados. Así. Vamos a ver cuánto sacaron. Muy bien, muy bien, María. Ah, por ahí se chispoteó Sebastián al final. ¿Tú qué, Luis Felipe? Primero ni siquiera veo que me estás escribiendo en privado a mí. Ay, ya ve, pero todo, pues todo. Que me vas a decir la teoría nomás. No te pases. No te pases. A ver, aquí ya no entramos espacio, ¿no? Ustedes merecen un pedazo nomás, un pedazo de participación. Tienen que participar hasta el final, pues no sean payasillas. No sean payasillas. ¿Cómo decir, profesor? Ahí se suma y listo. Acabó mi participación. Ya dije que se sumaba. No, pues no se pasen. No se me pasen. Ya, tenemos la number 6. En la number 6 nos piden x menos 24 unidades, que se supone que esas unidades deberían ser los grados, ¿no? Porque las respuestas están en grados. O sea que nos piden el ángulo x menos 24 grados. ¿No? Debería ser así. Y menos 24 grados. Y pues, ¿de qué nos podemos apoyar acá? ¿De qué nos podemos apoyar acá? A ver, primero, para algunos que se me están yendo así de frente y que apenas están viendo, ya he dicho anteriormente, que ustedes vean ángulos no quiere decir que tengan que sumar todo igual. Primero, X y 150 no están conectados. X acaba acá, ¿no? X está entre estos dos y 150 está entre estos dos, ¿no? O sea, X acaba aquí y 150 comienza acá. No están conectados. Entonces, no se puede hacer suma, ¿no? Incluso el X con el 90 tampoco está, porque o sea, el X está dentro de 90. Entonces, lo que acá tenemos que hacer, primero, por ahí dice, no, sumen todo y 36 y 360. Pues no, porque yo no conozco ni este ángulo ni este ángulo. Así que, ¿qué voy a sumar ahí? Ahí no puedo sumar nada, ¿no? Pero por ahí me gusta, aunque no sé si lo de María, pues tenga alguna explicación más, porque me puso algo, ¿qué tal? Que se puede decir que está bien el orden, pero no sé si exactamente es lo que ella está pensando. Que, por ejemplo, este 150 está dentro de un ángulo llano, ¿no? Está dentro de un ángulo llano, y este X está dentro de un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, entonces hay que hacer uso de este angulito que forma parte del 90 grados y forma parte del 180, ¿no? Entonces, antes de calcular el X, ya les he dicho anteriormente, ¿no? Ya les he dicho anteriormente que para calcular un ángulo, no, o sea, no siempre la solución se va a encontrar en un paso. A veces vamos a tener que calcular otro ángulo antes, ¿no? Claro, María, justo
justo lo que me estás poniendo, ¿no? Pero vamos a hacerlo más gráfico. Vamos a decir que el X yo lo calcularía bien rápido si yo conociese este ángulo. Porque al conocer este, si yo sumo el X con este ángulo, pues me daría todo el ángulo recto, ¿no? Me daría todo el ángulo recto. Entonces, si no conozco este, pero me gustaría conocerlo, entonces voy a intentar conocerlo. ¿De qué forma? Con el ángulo de 150. Porque este ángulo con el ángulo de 150 sí están conectados por este lado. Entonces, si yo sumo los dos, pues me debería sumar todo este ángulo, que es 180. Y a este ángulo alfa le voy a llamar alfa. Vamos a aplicar sumatoria de ángulos con el ángulo llano, ¿no? El ángulo llano, el de 180 grados. Eso lo vamos a aplicar. Eso lo vamos a aplicar para calcular el alfa. Obtengo alfa más 150. Eso me va a dar todo este ángulo, que es 180 grados. Entonces, alfa sería igual a 180 y menos el 150 que pasa a la derecha a restar. Finalmente tendríamos que alfa de 180 menos 150 es 30 grados. ¿Ok? Pero a nosotros no nos piden alfa, nos piden x. Entonces, nuevamente, voy a aplicar mi teoría de suma de ángulos, pero esta vez lo voy a aplicar con un ángulo recto, ¿no? En esta parte de acá. Voy a aplicar este ángulo recto. Voy a utilizar este ángulo recto como ángulo total de la suma de estos dos. Entonces, tendríamos que alfa, ¿no? O sea, si a este alfa le sumo el x que continúa, si este alfa le sumo el x que continúa, pues me daría todo el ángulo que es un ángulo recto. Ángulo recto que es 90 grados. ¿Ya? Por ahí ya me están dando respuestas, ¿Este alfa cómo lo saco? Pues lo saco del dato que hemos encontrado antes, ¿no? Lo saco del dato que hemos encontrado antes. Este alfa vale 30. Y si le sumo x, me da 90. X sería igual a 90 menos el 30, ¿no? Porque está positivo, pasa al otro lado como negativo. Y x finalmente saldría 60 graditos. ¿No? Vamos a ver quiénes lo han estado haciendo bien. Pues muy bien María, ¿no? X es 60. X es 60. Pero, justo como dice el amigo Sebastián, acá lo importante es que la respuesta no es 60. Y algunos dirán, pero chan, ¿qué pasó? ¿Por qué no es 60? No es que nos hayamos equivocado, ¿no? Sino de que no es lo que nos piden. No, no es lo que nos piden. Lo que nos piden nosotros lo podemos encontrar aquí. X menos 24. Por lo tanto, X menos 24 es igual a 60 menos 24 y esto es igual a 36 grados, ¿no? A 36 grados. Claro. Muy bien. Hay que fijarnos bien de que hay que tener en cuenta eso que nos piden, ya que la respuesta 60 también se encuentra en las claves, ¿no? Como para confundir a la gente. Entonces, esos serían los tres primeros ejercicios, ¿no? Las tres primeras ejercicios. Pues vamos como es, vamos como es.
Voy a poner mis rayuelas. Y vamos con más. En este problema se usa una teoría muy bonita, pero aunque no explique esa teoría, igual es posible todavía poder calcularlo. ¿Ya? Así que primero quiero ver si ustedes, sin que les explique dicha teoría, pueden resolver este problema. Sin explicar lo que voy a explicar, pues alguien podría pensar, ¿no? En decir, mira, este ángulo de 2x más 40 está dentro de este que es 180, así que si yo calculo este en función de este angulito, pues al final este yo lo puedo utilizar con este ángulo para completar otros 180 de aquí, ¿no? Y me saldrá. Y está bien. Pero hay una propiedad, hay otra propiedad que vamos a poner aquí. Propiedad salvaje aparece. ¿Ok? La propiedad paraje, la propiedad salvaje aparece. ¿Cuál es esa propiedad? Pues es una propiedad bien sencilla y bien básica y que nosotros debemos aprenderla muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Es que los ángulos opuestos siempre serán iguales. ¿Ok? O sea, este ángulo siempre será igual al opuesto, siempre y cuando, pues, o sea, los lados, la idea es que los lados tengan la misma dirección, ¿no? La misma dirección. Los ángulos opuestos serán iguales y estos ángulos, pues, también, ¿no? Beta y beta, ¿no? Ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son iguales. Pero tiene que verse que es un ángulo opuesto. ¿Ok? Tiene que verse que es un ángulo opuesto. Porque si es que parece nada más, pues no. Por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, profesor, entonces esto de acá, esto de acá también son iguales. Pues no. Porque si yo quiero trazar esta línea, vemos que no tiene la misma dirección que la de acá, ¿no? Se supone que deben tener la misma dirección. Ya no tiene que estar chueco. Entonces, en estos casos no se cumple. Los ángulos opuestos serán iguales si es que están completamente opuestos, ¿no? Con los mismos lados. Con los mismos lados. Entonces, si yo aplico esto aquí, ¿no? Si yo aplico esto aquí, pues estos dos ángulos son opuestos, ¿no? Porque estas dos líneas tienen la misma, o sea, es una continuación del lado, ¿no? Y pues se está formando el mismo ángulo a los dos lados. Como se forma el mismo ángulo a los dos lados, pues lo igualo. Lo igualo, ¿no? 3x más 10 será igual al ángulo de abajo, ¿no? Serán iguales. Son ángulos opuestos y por lo tanto son iguales, ¿no? Entonces tenemos 3x más 10 será igual al otro ángulo que es 2x más 40. Entonces el 2x pasa a restar allá, el 10 pasa a restar al otro lado y tendríamos pues que 3x menos el 2x, ¿no? Que vino será igual al 40 que no le hemos hecho nada, menos el 10 que pasó como negativo. Y acá pues sí, ¿no? 3x menos 2x quedaría un solo x y 40 menos 10 quedaría 30 grados, ¿no?
Y es lo que nos piden. Lo que haya. Claro, ¿no? Y varios han sacado que sale 30. Muy bien. Muy bien. Yo voy a dejar unos puntos suspensivos en el chat para saber que ahí yo he acabado el problema. Para que... Porque yo luego me pongo a revisar el chat. Yo lo que hago es ponerme a revisar el chat para ver cómo han participado durante la clase. Y de ahí voy poniendo sus notas. Ok, entonces voy a poner el otro problemita. Por cierto, lo del chat cuenta las participaciones productivas. Si han sido interrupciones, más bien les baja la nota. Ok, tenemos este ejercicio en la que tenemos un ramillete aquí de ángulos. Nos piden calcular X. Nos dicen que OB es una bisectriz del ángulo AOC y OE es bisectriz del ángulo DOF. Por ahí en el chat me dicen de que sume los ángulos, ¿no? ¿Pero qué ángulo voy a sumar? Voy a sumar X 60 y X más 10. Pues no, ¿no? Estos tres ángulos no los puedo sumar. No los puedo sumar. No los puedo sumar porque donde termina X no comienza 60. 60 comienza desde acá, ¿no? Y 60 termina aquí y el X más 10 termina acá. La idea es que para que se puedan sumar, ¿no? Hasta para que se puedan restar, sumar o restar tienen que compartir un lado, ¿no? Pero acá no comparten ni un lado. ¿Cuál es el dato? El dato importante aquí. No hay ni un ángulo recto tampoco. Yo no veo ni uno. Yo no veo ni uno. Claro, María. Muy bien. Muy bien. El dato importante aquí son las bisectrices. ¿Ok? Por ejemplo, nos dicen acá, OB es bisectriz del ángulo AOC y OE es bisectriz del ángulo DOF. Entonces vamos a ver cuál es el ángulo AOC. AOC es este de acá. Así. Y nos dice, a ver, esto lo voy a poner, lo voy a dibujar aparte. Tenemos esto de acá. Acá voy a dibujar lo que es A, O, F, C, y por aquí el D. Se supone que COD es 60 grados. Ok. Entonces, ¿qué es lo que importa acá? Pues que este OB nos dice que es la bisectriz del ángulo AOC, ¿no? O sea, de este ángulo de aquí. Al ser bisectriz, quiere decir que va a pasar justo por el centro. Y va a partir, como es una bisectriz, pues va a partir al ángulo en dos iguales. ¿Cuánto medía el ángulo de acá arribita? Pues según el problema medía X, ¿no? A o B. Y si ese ángulo mide X, pues el otro también medirá X. De este otro lado, también nos dice que se va a dibujar, bueno, ya está dibujado, ¿no? OE que también es bisectriz, pero esta vez de DOF, ¿no? De DOF. DOF. Quiere decir que va a partir a los dos ángulos de aquí en partes iguales. ¿Conocíamos alguno? Pues conocíamos este de acá arribita, ¿no? Que era X más 10. Se supone que si los dos ángulos son iguales, entonces este también tiene que valer X más 10.
Y ahora recién yo puedo sumar los ángulos porque tengo toditos, ¿no? Tengo este, tengo el que continúa, tengo el que continúa, tengo el que continúa y tengo el que continúa. Y todos me forman un ángulo de 180 grados, ¿no? Aplicamos sumatoria de ángulos igual a 180 grados. ¿Qué ángulos voy a sumar? Pues voy a sumar, voy a partir de acá. Voy a partir de acá. Tengo x más 60 más x más 10 más x más 10 y todo es igual a 180 graditos. ¿No? X más x más x más x, eso es 4x. 60 más 10, eso es 80. Y todo eso tiene que salirnos 180 grados. Si el 80 lo pasamos a restar, pues obtendríamos que 4x igual a 180 menos 80 a 100 graditos. Y si el 4 lo pasamos a dividir, pues obtendríamos que el x es igual a 100 entre 4, que eso es 25 gradillos. ¿Ok? Y sería la clave de dromedario. Ok. Pongo mis puntos separadores. Y estaban bien Naili, Reginaldo, Sebastián, Kiara. Y ellos. Ok. Vamos a ver otro ejercicio que supuestamente, ese es de los difíciles. Así dicen. Supuestamente es de los difíciles. Pero por lo que yo veo, pues, está sencilla, ¿no? Después de darle su buena chequeada, yo voy a ir dibujando aquí, pues mientras ustedes me van diciendo algunas respuestas, si es que ya tienen, o me van diciendo más o menos qué pasos pensamos hacer. Primero yo tengo aquí un ángulo recto, ¿no? Tengo OA, el rayo OA. Tengo el rayo OD. Tengo el rayo OB. Y tengo el rayo OC. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Nos piden el ángulo BOC. BOC. ¿No? BOC. Si nos piden ese ángulo, pues le tenemos que dar un valor, ¿no? Le vamos a llamar el popular y conocidísimo X. Casi siempre que no sabemos algo, X. Queremos X. A ver, por ahí ya me están dando... Me han dado 3 respuestas distintas. A ver, no se me aloquen, no se me aloquen. Aquí tenemos que hacer un buen uso de los datos. Nos dicen que AOC es 70, ¿no? AOC, a ese ángulo, ¿no? Desde A hasta C, es 70.
Entonces voy a ponerla. Vamos a ponerla. OC, bueno, AOC es 70 grados. Y nos dicen que BOD es 80. BOD es 80. Y me faltó poner el ángulo recto, ¿no? Que está acá. El ángulo recto que está en O. Este es el ángulo recto. Aquí, este problema ya habíamos visto uno similar. Ya habíamos visto uno similar. Claro, por ahí está bien, Sebastián. Claro. Muy bien, muy bien. Claro, ¿no? Acá tenemos X. Pero X no lo puedo sumar con nadie, porque nadie continúa sus caminos, ¿no? Así que lo que tengo que hacer es encontrar a esos amiguitos de X que se han perdido, ¿no? ¿Cuáles son esos amiguitos de X que se han perdido? Pues se ha perdido a este, ¿no? A este que le puedo llamar alfa. O este que le puedo llamar beta, ¿no? Porque si yo tuviese los tres, pues ya obtendría de una vez la respuesta. Así que vamos a ver. ¿Cuál puedo calcular? Pues en verdad puedo calcular cualquiera de los dos, ¿no? En este tipo de problemas puedo calcular cualquiera de los dos. Bueno, en este problema en especial puedo calcular cualquiera de los dos. ¿Cómo? Pues yo primero debo decidir por cuál irme, ¿no? A ver, ¿por cuál votan? ¿Por alfa o beta? ¿Por cuál votan? ¿Alfa o beta? ¿Cuál votan? ¿Alfa o beta? A ver, por ahí me dicen alfa, 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 así que será beta. Ya. Entonces, vamos a calcular beta. Vamos a calcular beta. Pero beta no lo puedo ahorita combinar ni con E. No lo puedo combinar con X, ¿no? O sea, bueno, para que luego no se confundan, voy a borrar acá el alfa. O voy a poner ¿cómo lo resalta aquí? ¿Cómo lo resalta? Vamos a resaltarlo así. Mejor así ya, lo tacho. Listo, lo tacho. Lo tacho. No te vamos a calcular alfa. Podemos, sí podemos, pero no lo vamos a hacer. Así que tenemos beta, y acá tenemos X, pero beta con X no puedo hacer nada. Y beta con 80, pues tampoco puede hacer mucho, porque beta está dentro del 80 y el que le sobra es X, la peor todavía, ¿no? Beta con X forman 80, así que como los dos no lo conozco, nada. Pero el beta sí lo puedo trabajar con 70, ¿no? Vamos a hacer una línea punteada más rectita. Beta con 70 sí lo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque beta ocupa este espacio y 70 ocupa todo este espacio, ¿no? Y los dos juntos están formando este angulito de acá, ¿no? Este angulito, que es un ángulo recto, ¿no? Vamos a aplicar sumatoria de ángulos, es igual a 90 grados. ¿De qué ángulos me refiero? Pues, o sea, me refiero de el ángulo AOC, ¿no? El ángulo AOC, que le voy a sumar el que le continúa, ¿no? COD. Y pues me va a dar el ángulo recto, que es el AOD, ¿no? Que es el ángulo recto. Entonces, aplicamos AOC es 70 y COD, ¿no? AOC es 70 y COD es beta. Y AOD, pues es el total, ¿no? 90 grados. De aquí obtendríamos que beta es igual a 90 menos 70. Obtendríamos que beta es 20 grados, ¿no? 20 grados. Para nosotros no nos piden beta, ¿no? Y alguien ahorita puede decir, mira, pero ya beta y sale 20. Listo, se acabó. No. Nosotros nos piden este espacio que le hemos puesto X.
Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer una sumatoria de ángulos. Una sumatoria de ángulos en las que voy a sumar X y beta, pues para obtener este ángulo que vale 80, ¿no? Ese ángulo que vale 80. ¿Qué ángulos? Pues como ya hemos dicho, vamos a sumar el ángulo BOC, que es el que nos piden, ¿no? El ángulo BOC, lo voy a sumar BOC, COD, ¿no? Con el ángulo COD, para obtener el ángulo total, ¿no? Que era BOD. Les recuerdo, ¿no? Les recuerdo que cuando sumamos ángulos, siempre se cumple este de acá, ¿no? Que los ángulos tienen que ir compartiendo un lado y que el primero que esté solo y el último que esté solo, pues tienen que ser los del ángulo total, ¿no? B o D. Creo que lo voy a dejar así para recordar. B o C era X. B o C era X. Y le voy a sumar C o D. C o D que era beta. ¿No? Voy a ponerlo acá más arriba. X más beta, ¿no? X que está aquí, ¿no? X es todo esto, y beta que es todo esto, pues completan el 80 grados. Ahora, pensaba por beta, pues beta está acá, ¿no? Beta está aquí. Y lo reemplazo. X más 20 grados, ¿no? 20 grados que es beta, es igual a 80 grados. Por lo tanto, X es igual a 80 menos 20, que eso es 60 gradillos. 60 gradillos. 60 gradillos. 60 gradillos. Ok, muy bien. Sebastián. No, Reinaldo, te equivocaste. Te equivocaste, Reinaldo. Muy bien, Sebastián. Y pues, aquí lo vamos a pegar. Incluso como es el último ejercicio, lo vamos a agrandar. Está bien. A lo grande lo vamos a hacer. Decir, calcula X si OD es bisectriz de COE. A ver, por puntillos. Vamos a ver quiénes la hacen. A ver, tengo en este problemita, tengo el rayo A, tengo el rayo E, con su origen en O. Luego tengo OC. ¿No? Tengo OC. Donde nos damos cuenta que X va desde OA hasta OC. ¿No? La X es todo esto de acá. X es todo eso. Luego nos dicen que OD, o sea, este rayo de aquí, es bisectriz. Bisectriz de COE, o sea, de este de acá, ¿no? O sea, de este ángulo aquí, OD es la bisectriz. ¿Ok? OD es la bisectriz. Al ser la bisectriz de ese ángulo, quiere decir que le va a partir en dos ángulos iguales. ¿No? Donde conocíamos alguno, pues el problema nos decía que DOE era 30. Que DOE, si este DOE era 30, entonces este ángulo de aquí también debería ser 30. ¿No? Y si nos damos cuenta, pues si sumo este ángulo con este y con el X, pues completaría mi ángulo de 180, ¿no? Completaría mi ángulo de 180. Lo voy a sumar en este sentido, ¿no?
X con 30, todos los tres completan el ángulo de 180. Entonces yo digo, sumatoria de ángulos igual a 180 grados, ¿no? O sea, desde A hasta, o sea, de A hasta ahí, ¿no? Tengo el ángulo AOC, que es el X. Le voy a sumar el ángulo CO, el ángulo COD, que es el 30. Y le voy a sumar el ángulo DOE, que también es el 30, para que me dé el ángulo AOE. ¿No? AOC era X, COD era 30, DOE era 30, y AOE, pues esto es el ángulo, es un ángulo plano, ¿no? Un ángulo plano que mide 180 grados. Entonces tendríamos que X, 30 más 30 es 60, igual a 180 grados, y X sería igual a 180 menos 60, X finalmente sería 120 grados. ¿No? 120 grados. ¿Ya? Ahí tenemos 120 grados. Ahora, algunos dirán, pero profesor, espere. Profesor, que usted se equivocado el problema, porque esto de acá no se parece en nada a esto de acá. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con OB y con ese ángulo de 100? Pues yo qué sé, lo han puesto ahí por gusto, ¿no? Lo han puesto por gusto, lo han puesto para que te distraigas, para que tú pienses que es para algo útil. A ese tipo de elementos se le llaman distractores. Son datos que están de más, que están para que simplemente uno pierda el tiempo. Y a veces hay gente pues que se raya mucho, ¿no? Porque dice, no, que ahí estoy 100, para algo tiene que ser. Y pues se va a rayar y va a pensar de que lo está haciendo mal. Que si no lo usa, está mal. Y hay que recordar que no todos los elementos de un problema están para usarse. ¿No? Es como el ese de cuál es el color del caballo blanco de San Martín. ¿No? O sea, uno puede ponerse a pensar, uy, que San Martín, esto, que lo otro, en qué momento se pone a investigar todo, cuando en el mismo problema te están diciendo la respuesta, ¿no? Lo demás está para distraerte, ¿no? Entonces, hay que fijarnos bien. ¿Cómo nosotros podemos saber, cómo nosotros podemos saber que o sea, cómo nosotros podemos identificar bien al distractor? Pues debemos entender bien el tema, ¿no? Debemos entender bien el tema. Si tenemos dudas con el tema, cuando nos ponen datos adicionales, nosotros vamos a pensar que por algo están ahí y que tenemos que utilizarlos. Pero no siempre es así. ¿Ya? No siempre los datos están para ser utilizados. Hay datos que están ahí para hacernos perder el tiempo. ¿Ok? Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que han metido un rayo y han metido un ángulo para distraernos, ¿no? Y esos son peligrosos, pues son peligrosos porque hacen que te demores en saber bien cuál es su respuesta. ¿Ok? Imagínense un examen con tiempo y ustedes, pum, caen en y van a decir, "Pucha, pero estará bien, no estará bien", ¿no? O sea, se supone que si nosotros tenemos la teoría bien clara, pues hagamos lo que hagamos, si hay datos que no se han usado, pues no importa, ¿no? No importa. ¿Ok? Por eso que este es el problema, lo ponen como el problema más difícil, pero no es precisamente que sea el más difícil, sino que han agregado un distractor para ver si las personas intentan usarlo, ¿no? Intentan usarlo. Pues ok, la tareirigía serían los problemas que quedan de la tarea para la casa. Creo que era la 4 y 5, ¿no? La 4 y 5. Solo la 4 y 5 sería la tarea. Con eso estaríamos terminando este tema.
La siguiente clase ya haríamos tema nuevo, ¿no? Estaremos haciendo tema nuevo. Y ese tema nuevo sería, pues sería